con la clase. Siempre cualquier duda que tengan me pueden consultar y con mucho gusto podemos resolver las dudas que tengamos. Ok, y ahora ya vamos a empezar con el enlace químico. Entonces tenemos que saber que existen dos tipos de enlaces químicos que nosotros vamos a ver al detalle. Y esos enlaces van a ser el iónico y el covalente. Entonces esos son los dos grandes tipos que vamos a estudiar, pero podemos ir identificando cada una de sus peculiaridades y de qué forma también vemos otros enlaces que van implicados o otras maneras. Entonces, tenemos que tener presente que para formar enlaces iónicos vamos a tomar en cuenta a los cationes y los aniones. ¿Se recuerdan quiénes eran los cationes y quiénes eran los aniones? Los positivos y los negativos. Muy bien, los que tenían carga positiva y los que tenían carga negativa. Los cationes, carga positiva, y los aniones, carga negativa. Ahora bien, ¿cómo sé yo quién es un catión y quién es un anión? Tenemos que saber que los elementos con baja energía de ionización van a formar los cationes. Y los átomos que tienen una alta afinidad electrónica tienden a formar aniones. Entonces, acá el oxígeno, los halógenos van a tender a formar aniones y los metales van a tender a formar cationes. La composición de una gran variedad de los compuestos iónicos va a resultar de la combinación de un metal del grupo 1A o 2A y un halógeno o el oxígeno. Entonces, como les había solicitado que tuvieran la tabla periódica a la mano, yo creo que ya se familiarizaron dónde está el grupo 1A y el grupo 2A para que los identifiquen y luego identifiquen la columna de los halógenos y dónde está el oxígeno. Es importante saber que las fuerzas electrostáticas van a ser las que van a unir a los iones y que van a formar un compuesto iónico que se va a denominar enlace iónico. El enlace iónico se va a caracterizar porque es uno de los enlaces más fuertes. Entonces vamos a tener un enlace más fuerte que con un enlace covalente. Entonces acá nosotros vemos estas son las estructuras de Lewis. Pero nuestro ejemplo para poder identificar un enlace iónico es que primero vemos que acá tenemos el litio. Y el litio se va a caracterizar porque aquí abajo nosotros vemos su configuración electrónica. Logran ver que el litio tiene un S2, luego dos S1 y lo que nos está indicando es, solo permítanme, voy a traer mi lápiz. Ok, necesito que se vayan a su tabla periódica y identifiquen dónde está el litio. El litio lo vamos a tener en el grupo 1A y se va a caracterizar porque tiene 3 electrones.
¿Cómo sé que tiene 3 electrones? Como tiene 3 protones, también va a tener 3 electrones. Entonces, su configuración electrónica, tenemos un S2 y 2 S1. Entonces, acá nosotros vamos a identificar que si tenemos solo denme chance porque no me están dejando escribir. Bueno, entonces acá, si nosotros tenemos un S2 y 2 S1, significa que nuestra configuración electrónica nos queda de esta forma. Un S2, 1 y 2, y luego 2 S1. Entonces, cuando nosotros vemos una interacción entre los elementos, vemos que esta parte de acá es la que va a interaccionar. Entonces acá únicamente tiene dos opciones. O recibe un electrón o este primer electrón de acá se va. Entonces, normalmente lo que sucede es que este electrón de acá migra y se va al del flúor. Entonces, nosotros podemos identificar que el litio va a tener un único electrón para poder ser transferido. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica y ustedes van a encontrar una opción donde dice valencia. ¿Se recuerdan que ustedes hicieron su clave? En la clave les indica dónde está la valencia. Y la valencia nos dice cuántos electrones se van a transferir o cuántos electrones puede recibir. En el caso de los metales alcalinos y alcalinoterrios, solo pueden transferir, ellos no van a recibir. Entonces, ahí nosotros vemos que los de la columna 1A van a tener todos 1 y los de la columna 2A todos van a tener el número 2. Entonces, nosotros tenemos que el litio que se va a caracterizar. El litio se va a caracterizar porque tiene un electrón y luego el flúor se va a caracterizar porque le falta uno. Entonces, este electrón de acá se transfiere completamente, el electrón del litio se transfiere completamente hacia el electrón del flúor. Entonces acá nosotros lo vemos en la siguiente ecuación donde dice litio es igual a litio más 1 más un electrón. Eso significa que este puntito que está acá lo vamos a representar como un electrón y ese electrón fue el que se transfirió. Por eso nos queda el litio con carga positiva. ¿Qué significa eso? Que nosotros, el litio acaba de perder un electrón. Por eso aparece con carga positiva, porque tiene un protón más, porque un electrón fue transferido. Y en el caso del flúor, vemos que el flúor tiene 7 puntitos y luego recibe un electrón. Por eso lo vemos acá con carga negativa. Y acá ya tiene los 8 puntitos. Entonces, podemos resumir esta ecuación de aquí arriba como litio con carga positiva más flúor con carga negativa y nos da como resultado el fluoruro de litio, que sería el litio y el flúor. Y si se dan cuenta, acá tiene carga positiva y carga negativa. Acá lo que hubo fue una transferencia completa de electrones. En este caso, nosotros vemos que el litio, este electrón de acá, es completamente transferido hacia el flúor. Y por eso acá vemos que este queda con carga positiva y este queda con carga negativa. Entonces así es como nosotros vemos los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos se dan entre iones. El litio con carga positiva es un catión y el flúor con carga negativa es un anión. Entonces la interacción siempre va a ser un catión con un anión. Y acá también vemos el ejemplo del calcio. El calcio se caracteriza porque, ahora vámonos a nuestra tabla periódica y identificamos que el calcio lo encontramos en la columna 2A.
Y el calcio, como les dije, ¿verdad? Los metales alcalinoterrios se caracterizan porque van a interactuar con 2 electrones. Entonces el calcio no va a perder un electrón, sino que va a perder los 2 electrones. Y los 2 electrones van a ser transferidos al oxígeno. Entonces por eso acá nos queda el calcio más el oxígeno, nos va a quedar calcio y oxígeno. Y acá el calcio tiene carga positiva y el oxígeno tiene carga negativa. Y estos números que vemos acá son los que nos son de utilidad cuando nosotros hacemos balanceo de ecuaciones. Entonces no se los explico porque después adelante vamos a ver este tema, pero lo importante es que ustedes vean cómo se dan esas interacciones entre los 2 iones. Acá tenemos el ion calcio y acá tenemos el ion oxígeno. Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Y por qué se hace esta transferencia? Si nos damos cuenta acá la configuración electrónica del calcio, la vemos acá abajo y acá vemos la del oxígeno. Lo que se busca es que estos elementos alcancen la configuración química de un gas noble. En el momento de que el calcio pierde 2 electrones, tiene la configuración química, la configuración electrónica del argón. Y en el caso de que el oxígeno acepte los electrones, tiene la configuración química del neón. ¿Eso qué significa? Que todos los elementos químicos van a buscar siempre tener la configuración electrónica de un gas noble. Por eso es que siempre la van a buscar. Por eso es que ya sea que pierdan electrones para llegar a la configuración química de un gas noble o que ganen electrones para llegar a la configuración química de un gas noble. Recuérdense que los gases nobles son los más estables. Entonces lo que cada elemento siempre va a querer, pues es querer ser estable. Por eso busca la configuración electrónica de un gas noble. Acá también vemos el ejemplo con el magnesio y el nitrógeno. Podemos ver la interacción, como habíamos dicho, ¿verdad? Siempre vamos a tener la mezcla de un metal con un elemento no metálico. Puede ser con el oxígeno, puede ser con un halógeno, pero en este caso estamos viendo un ejemplo con el nitrógeno. Y acá no solo fueron 2 electrones, sino que acá fueron 2 electrones. El magnesio siempre va a interactuar con 2 y el nitrógeno acá está interactuando con 3. Entonces podemos ir viendo que cada uno de los elementos se va a caracterizar porque va a tener una valencia en el cual interactuar. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la valencia del aluminio? ¿Cuál es el número de valencia del aluminio? 3. 3. Muy bien. ¿Cuál es el número de valencia del cobre? 2 y 1. Bien. ¿Y cuál es el número de valencia del vanadio? 2. 5, 4, 3 y 2. Muy bien, 5, 4, 3 y 2. Entonces, nos damos cuenta que algunos elementos únicamente van a tener un número de valencia, pero hay otros elementos que tienen varios números de valencia. Sin embargo, también cuando vemos elementos que tienen varios números de valencia, tenemos que identificar que uno de esos números, de todos los que tienen, va a estar como resaltado. Yo en mi tabla periódica los tengo como en negrita. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a identificar que ese número que está con negrita es el número más estable. Significa que es con el que más forma enlaces. Eso no significa que los otros no se formen, sino que significa que es el que normalmente se forma. Ok, si yo les dijera el flúor, ¿qué número de valencia tiene? -1. Muy bien. -1. Muy bien, es -1. Entonces, si se dan cuenta, como les había dicho, ¿verdad? Siempre se va a buscar el llegar al gas noble. Entonces, el flúor únicamente va a poder interactuar con un electrón, porque con un electrón llega al neón, que sería el gas noble próximo.
En el caso del oxígeno, ¿cuál es su número de valencia? -2. -2. Ajá. Muy bien. -2 significa que va a necesitar 2 electrones para llegar al neón. Entonces, si se dan cuenta, encontramos el oxígeno con signo negativo, que sería -2, el flúor con -1, el hidrógeno con 1 positivo, el litio con 1 positivo. El hecho que no esté la carga significa que es positivo. Entonces, ahí nos damos cuenta que unos van a actuar con carga positiva y los otros con carga negativa. En el caso del cloro, ¿cuál es el número de valencia que ustedes encuentran? 1, 3, 5, 7. Pero aparece un signo al inicio como más menos. Sí, aparece un más menos. Ok, muy bien. Nosotros cuando tenemos un más menos significa que puede actuar con carga positiva o con carga negativa. Entonces, en este caso tenemos, puede ser +1 o puede ser -1. ¿Cuándo es carga negativa? Si nosotros combinamos el cloro con el sodio, que es la sal común, que es el cloruro de sodio. El sodio es con carga positiva y el cloro con carga negativa. Ahora bien, si nosotros combinamos el cloro con el flúor va a tener carga positiva y el flúor va a tener carga negativa. ¿Por qué? Porque el flúor es uno de los elementos más electronegativos, significa que es el que tiene más fuerza. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo un enlace químico, el que tenga mayor electronegatividad es el que va a jalar con mayor fuerza. Significa que es el que va a atraer los electrones, porque la electronegatividad va a ser la fuerza de atracción que se tiene hacia los electrones. Ok, ¿qué nos va a definir un enlace químico? La energía de ionización. Eso define un enlace químico. La energía de ionización va a ser esa energía electrostática que permite la unión de un átomo con otro. Y acá les coloqué los iones, si se dan cuenta, el litio más, el sodio más, el magnesio +2, el calcio +2. Acá tenemos el cromo +3, el aluminio +3, el nitrógeno 3-, el oxígeno 2-, el flúor con carga negativa. Y estos de acá son los iones que nosotros encontramos en la tabla periódica. Iones positivos y iones negativos. Ahora bien, ¿qué va a ser un enlace covalente? Primero tenemos que saber que los enlaces covalentes los tenemos que entender al entender las estructuras de Lewis. Entonces, Gilbert Lewis fue uno de los científicos que estableció esta forma de expresar los elementos químicos. Entonces, indica que vamos a colocar el elemento químico, el símbolo del elemento químico, y con puntos vamos a representar los electrones de valencia. Los electrones de valencia van a ser los electrones que nosotros encontramos en la capa más externa. ¿Se recuerdan que veíamos configuraciones electrónicas y habíamos dicho que si nosotros nos vamos a un elemento como el mercurio, que tiene 80, habíamos dicho que los elementos los electrones que iban a ser más fáciles de desprender eran los que estaban afuera. No vamos a tratar de desprender el 1s, ¿verdad? Porque está más adentro. Entonces nosotros vamos a tener nuestro átomo y nuestro átomo va a tener pues sus orbitales. Entonces vamos a ir viendo que cada vez tenemos pues orbitales más grandes, más grandes. Entonces el orbital más grande va a tener a los electrones de valencia, que van a ser los que van a interactuar en una reacción química. Esos son los que interactúan, que son los más lejanos, los que están en las capas más lejanas y los que más fácilmente pues pueden interactuar o son los que ya sea que ingrese hacia el orbital de valencia un electrón o del orbital de valencia se vayan los electrones. Muy bien. Entonces, con respecto a lo que establecía Lewis, pues él va a proponer que los átomos se van a organizar para tener la configuración electrónica más estable. Y era la que les comentaba. Nosotros siempre vamos a identificar que los elementos van a configurarse o van a unirse con otros elementos a modo de alcanzar la configuración electrónica de un gas noble. La estabilidad máxima se va
se va a lograr cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble. Cuando yo digo que algo es isoelectrónico, estoy diciendo que dos o más moléculas van a tener el mismo número de valencia, de electrones de valencia. Entonces significa que yo voy a modificar dependiendo de los electrones que tenga, ya sea que yo gane electrones o pierda electrones para llegar hacia cierta configuración electrónica. Entonces, en el caso del cloro, si yo al cloro le agrego un electrón más, ¿qué configuración electrónica tendría? A ver, si yo al cloro le agrego un electrón más, ¿qué configuración electrónica tendría? Si es un electrón, podría ser el argón, que es el que le sigue, ¿no? Ajá, correcto. Si es un electrón más, va a tener la configuración electrónica del argón. En ese caso, nosotros vamos a decir que el cloro es isoelectrónico con el argón. O sea, el cloro menos sería Cl menos, sería cloro con carga negativa, que esto significa que ganó un electrón. Va a ser isoelectrónico con el argón. Entonces nosotros así interpretamos cuando decimos que algo es isoelectrónico. Entonces, si yo les dijera, bueno, yo ya les dije, les di un ejemplo. Ahora ustedes denme un ejemplo a mí. ¿Cómo puedo lograr yo que el azufre sea isoelectrónico con el argón? ¿Qué forma tendría el azufre? ¿O qué carga tendría el azufre? ¿3p4 más 2? 3p4 más 2, entonces Me lo daría tendríamos. 3p6. Pero no Ajá, sé si está bien. sí, pero como nosotros expresamos eso que tú acabas de decir, es de esta forma. Azufre 2 menos. Porque este 2 menos me está indicando que yo agregué a ese 3p4 2 electrones más. Y si yo agrego 2 electrones más, voy a tener la configuración electrónica del argón. Y esto que acabo de colocarles yo acá es isoelectrónico con el argón. Ahora sí ya les quedó más claro que es algo isoelectrónico. Otro ejemplo, licenciada, disculpe, por favor. Ok, el nitrógeno. ¿Cómo tendría que quedarnos el nitrógeno para que fuera isoelectrónico con el neón? ¿Cuántos Neón menos 2. ¿Cuántos electrones necesita el neón para llegar a el nitrógeno para llegar a la configuración electrónica del neón? 3 3. menos. Muy bien, 3 menos. 3 menos. Y si se dan cuenta, es bien fácil. Solo tienen que contar para llegar al gas noble. Entonces, de esa forma, nosotros identificamos cómo puede ser algo isoelectrónico. Entonces, es importante saber que Gilbert Lewis propuso que la formación de un enlace químico va a implicar que los átomos se van a compartir los electrones. Entonces, aquí es súper importante identificar que en un enlace iónico, nosotros vamos a ver una transferencia completa de electrones, o sea que el electrón va a quitarse de un elemento y se va a pasar al otro. Pero en el caso de los enlaces covalentes, nosotros vamos a compartir los electrones, o sea, no lo vamos a transferir, sino que los electrones se van a compartir. Solo fíjense que me está marcando que tengo un minuto. Entonces, si quieren, vamos a dejar la clase hasta acá
Y como vamos por la diapositiva número 10 y son 38, entonces el resto de diapositivas se las voy a dejar en formato